sea Dios. Amén. Vamos a compartir este mensaje hoy. Hemos puesto por título: La fidelidad de Dios es revelada en las pruebas. Vamos a ver qué significan ciertas pruebas que vienen a nosotros y que ellas son oportunidades para que nosotros conozcamos más profundamente la fidelidad de Dios. Dios nos ama, Dios tiene planes para nuestras vidas y Él es el que nos va guiando, nos va enseñando, nos va ayudando a seguir adelante. Y vienen pruebas y vienen situaciones duras, difíciles. Si entendemos que Dios tiene control de todo y que en cada prueba hay un propósito, comprenderemos su gran fidelidad. En este día vamos a analizar algunos ejemplos de cómo nos dice la palabra que debemos vivir confiados en Dios, aún en tiempos difíciles. Le pido por favor que me acompañe en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Primera de Corintios 10, el verso 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ese versículo habla tanto de la fidelidad de Dios. Sí, es cierto que Dios hubiera podido evitar que viniera la situación. No lo evitó, pero Él, por algo en su sabiduría, sabe que es necesario que venga esta situación a nosotros, pero cada vez que viene una prueba, viene una solución con ella. Dice la Biblia que siempre hay una salida. Cuando estamos en medio de un conflicto, debemos comprender, primero, cuál es el conflicto y segundo, cuál es la solución a ese conflicto. Dios la provee, la tenemos. Tenemos que aprenderla a buscar y la hallaremos. Porque la Biblia dice que Dios en su fidelidad, primero, no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Sería entonces algo injusto que viniera a nosotros algo que no podríamos manejar. Pero Dios dice: todo lo que llega a tu vida, tú lo puedes manejar. Porque su fidelidad pone un límite al nivel de prueba y de intensidad de pruebas que podamos resistir, que podamos recibir. Primero que todo, comprendamos esto. Por más fuerte que sea una situación, debemos comprender que hay una salida y que en la fidelidad de Dios, Dios nos muestra a nosotros esa salida para que podamos resistir y salir victoriosos. Y luego conoceremos que Él no nos dejó solos en esa prueba, sino que estuvo con nosotros a cada momento. Fiel es Dios, dice la Biblia, fiel es Dios. Veamos un ejemplo de una gran prueba y la fidelidad de Dios. Vaya por favor al libro de Génesis, capítulo 22, el versículo 1. Tremenda prueba puso Dios a Abraham, su amigo. Tremenda prueba. Génesis 22, versículo 1. La palabra de Dios dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Fíjese bien que es una prueba lo que va a venir ahora. Abraham no conoce a Dios en esta magnitud, de esta manera. Abraham ha tenido hasta este momento una experiencia con Dios envidiable, una experiencia con Dios directa,
Dios lo ha sacado de su pueblo, de su ciudad, de su gente, y Dios le ha prometido a Abraham grandes cosas. Le ha prometido una descendencia tan grande que será incontable, como la arena del mar es incontable, como las estrellas del cielo es incontable. Dice, así será tu descendencia. Y Dios ha mostrado a Abraham su poder, que no hay nada imposible para él. Aún estando su esposa anciana ya de 90 años, siendo estéril, Dios hizo que ella diera a luz un hijo, el hijo de la promesa. Y siendo Abraham de 100 años, tuvo este hijo de la promesa. Dios le mostró a Abraham quién él era. Y Dios mismo decía que Abraham era su amigo. Siendo su amigo, nosotros esperaríamos todo menos una prueba de la amistad o de la obediencia. Pero Dios actúa diferente a lo que nosotros muchas veces creemos. Vemos aquí que Dios quiso probar a Abraham. Y dice el versículo 2, voy a leer hasta el 4. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuál fue la petición? Abraham, el hijo que te he dado, el que tú amas, sobre el cual he puesto esa promesa, quiero que lo sacrifiques donde yo te diga. Usted como padre o como madre recibe una orden de esta manera, inmediatamente comienza a reprender, comienza a pelear, comienza a decir que ese no es el Dios que conozco, que ese no es el Dios que sirvo. Es una prueba. Dios nos prueba de maneras tan extrañas, buscando conocer lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y cuando Dios nos prueba, no es para hacernos mal, es al revés, veremos más adelante, para mostrar su fidelidad y hacernos un gran bien. Pero viene una prueba a nuestras vidas. Jesús dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Vienen pruebas a lo poco, pero Dios está pensando ponernos en lo mucho. Pero esa es una gran prueba. Quiere decir que algo demasiado grande Dios está planeando con Abraham para pedirle que haga estas cosas. Y Abraham, obedientemente, tomó su hijo y se fue con los siervos, arregló lo necesario para ir a ofrecer ese holocausto, matarlo a este niño. Dice que 3 días estuvo caminando, al tercer día vio el lugar. Recuerde esto, muchas veces nosotros nos angustiamos un momento. En 3 días él lo pensó muy bien. En 3 días él tenía maneras de excusarse o de ver si era Dios que le había hablado o no, o de echarse atrás, decir yo no creo que esto sea de Dios y no hubiera obedecido. 3 días adelante, sin fallar, creyendo en aquel que le había hablado, que era bueno, que era fiel. Dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Usted como padre, ¿qué respuesta hubiera dado? Tremendo. Y el hijo va obediente también al lado de su padre. Me imagino entonces ya aquí que Abraham le explica al hijo. Y el hijo, veremos más adelante, se dejó pues poner en el altar todo esto. Pero Abraham entonces tiene una conversación con su hijo. Y su hijo no se revela. Y el hijo podía decir: no, un momentito, me has dicho que Dios me hizo nacer a mí con un gran propósito, un gran proyecto, unas grandes promesas a mi vida. ¿Cómo me quieres matar ahora? No dijo nada. El hijo también estaba siendo probado por Dios. El hijo también estaba siendo obediente a lo que el padre decía. Y no reclamó, sino que dijo: hágase así. Más bien, dice, e iban juntos. No se volvió el hijo atrás. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Poco a poco, paso a paso, obedeciendo. Versículo siguiente. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Detengámonos allí un momento. Abraham le había dicho a su hijo: Jehová proveerá el cordero. Jehová Jireh, el que provee. Pero él no sabía que Dios lo iba a hacer o de qué manera. Pero él sí sabía que Dios era fiel y que sus promesas sobre ese hijo se cumplirían. Y de alguna manera el libro de Hebreos dice que Abraham recibió entonces a su hijo como resucitado, porque ya para Abraham este hijo iba a dejar de existir. De alguna manera Dios iba a hacer para que este hijo siguiera viviendo, aún él lo sacrificara. Y dijo: Dios se va a proveer de su cordero. Y vemos aquí que Dios sí se proveyó de un carnero que fue sacrificado en lugar del hijo. Pero tremenda prueba. Podríamos decir: ¿no sabía Dios que Abraham lo amaba? ¿Que Abraham le obedecía en todo? Ya había dejado su familia, su tierra, su parentela. Había vivido muchos años como peregrino, como extranjero en aquella misma tierra que le había sido dicho que sería de él y de su descendencia. ¿No había obedecido a Abraham en todo? ¿Por qué tenía Dios que probarle un poquito más allá? Porque Dios, antes de entregarnos algo tan grandioso, tan valioso, debe estar seguro 100% de nuestra fidelidad hacia Él. Sabemos que Él es fiel a nosotros, pero Él necesita saber que somos fieles a Él en todo lo que nos mande, en todo lo que nos diga. Por más duro, por más extraño, por más difícil que sea obedecer, Dios espera obediencia. Y dice aquí el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia
poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios ahora le jura a Abraham con juramento: te voy a bendecir como te había dicho que te iba a bendecir, por cuanto ahora me has demostrado que tú tienes temor de mí y has obedecido. Dios ahora no solamente está declarando la promesa que hace años había dado a Abraham, sino que está incluyendo un juramento, diciéndole: así se hará, nada lo va a impedir. Y Dios dice aquí: la descendencia tuya poseerá las puertas de sus enemigos. Esa descendencia que veremos más adelante, ¿qué tenemos que ver nosotros con esa descendencia? Ha sido declarado desde allá que poseerá las puertas de sus enemigos. Jesucristo dijo algo similar. Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y esas puertas del enemigo han de ser derribadas cada vez que la iglesia de Cristo, que la descendencia que Dios prometió a Abraham, se acercara a conquistar algún lugar. Está prometido. Y Dios dijo: de cierto lo voy a hacer así. Dios aquí no permitió que Abraham sacrificara a su único hijo. Pero sin embargo, en el plan eterno de Dios, para Dios poder cumplir con su propia justicia y con su gran misericordia hacia la humanidad que estaba perdida, Dios tenía que hacer algo. Y eso que iba a hacer, Dios dice en su palabra, iba entonces a elegir Él a su propio hijo, para entonces Él sacrificarlo para bendición de toda la humanidad. Y había sido también prometido esto. Vaya por favor al libro de Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Allí se declara lo que dice la palabra, que iba a sufrir una persona que iba a ser sacrificada para que entonces la fidelidad de Dios pudiera alcanzar a personas que no eran dignas de ella, por causa de que alguien iba a ser sacrificado, iba a dar su vida, iba a morir. Está hablando de Cristo Jesús. Isaías 53, versículo 4, y voy a leer hasta el versículo 11, la historia completa de esta parte de la profecía. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Paremos allí. Está hablando de lo que el Mesías iba a tener que sufrir, el Cristo. Había sido profetizado que alguien tendría que morir siendo justo por los otros injustos, aquellos que se habían perdido como ovejas descarriadas, aquellos que estaban viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Tendría que venir alguien. Y recordemos, Dios probó a Abraham con su único hijo, pero la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, vino a la tierra. Dios entonces eligió su propio hijo para sacrificarlo, siendo también similar a lo que había pedido a Abraham, que sacrificara a su hijo para bendecir su descendencia. Y no solamente su descendencia, sino también todas las naciones de la tierra, habíamos leído. Y ahora viene esta palabra que está profetizada y en alguien se va a cumplir. Le pido por favor que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Nos dice la Biblia, Juan 1, versículo 12. Hemos leído en Isaías que el siervo iba a rescatar a muchos. ¿Quiénes serían esos muchos? Que vería linaje después de que diera su vida en expiación. ¿Quiénes serían esa parte de la tierra, de los seres humanos, que serían linaje de él? Dice Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que les recibieron. Lo que está hablando la Biblia en Isaías 53, que el siervo de Jehová iba a morir y su muerte y su sacrificio sería para bendecir a muchos. La Biblia ahora define quiénes son esos muchos. Dice, los que le reciben. Los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Son parte del linaje de Dios por causa de lo que hizo el Hijo de Dios. Y con esta palabra, nosotros entendemos ahora que Cristo viene a la tierra no solamente pensando en un pueblo, sino pensando en toda la humanidad. Y como estas personas entendían lo que estaba escrito, voy a leer en el versículo 19. Estaba Juan el Bautista en ese tiempo bautizando y estaba hablando palabras de Dios, y el pueblo lo consideraba como un profeta y estaba bautizando. Y dice la Biblia en el versículo 19, Juan 1:19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Esa expresión, yo no soy el Cristo, es porque tiene que ver con aquella promesa de que el Cristo vendría a la tierra. Y en los tiempos de Juan el Bautista se estaba esperando esa manifestación. De hecho, Juan el Bautista había nacido de una mujer también estéril y venía con esa palabra diciendo, este es el que va a ir delante de aquel que fue profetizado antes. Y él está trabajando para Dios. Y los judíos, las personas que no creen quién él es, lo quieren atrapar. Y él dice, yo no soy el Cristo. Voy a saltar al versículo 29. Él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista entonces declara, él es el Cordero, él es el Cristo, él es aquel que va a morir, él es aquel que ahora será un Cordero vivo, justo,
que va a ser similar a aquel cordero que iba a ser sacrificado cuando Abraham estaba por sacrificar al hijo. Dice, este es el cordero, este es el que viene ahora enmudecido, no habla, no grita, solamente deja que lo maten, que lo degollen, dejan que hagan lo que quieran hacerle para quitar el pecado del mundo. Está hablando del Cristo, está hablando del cumplimiento de aquella profecía. Jesús mismo dijo, capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Bendito es el Señor. Dios dio su Hijo unigénito, a quien amaba. La Biblia dice el Hijo de su amor. Y el Padre varias veces hablaba del Hijo. He ahí mi Hijo amado. He ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. He ahí el Hijo de mi amor. Es decir, su Hijo amado lo dio. Lo dio por causa de nosotros. Por causa del mundo pecador. Por causa de aquellos enemigos. Dios amó tanto al ser humano que envió a su Hijo en condición de hombre para ser sacrificado por los seres humanos. Solo por amor, para que no nos perdamos. Y dice aquí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en el Hijo se va a perder, dice el versículo siguiente, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado. Vino la salvación y la rechazó. Pero el que cree, dice, no será condenado, mas tendrá vida eterna. Por eso vino el Hijo de Dios a la tierra. Por eso vino a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Leíamos Isaías 53, decíamos, lo hemos tomado por abatido de Jehová. Dios lo ha castigado, pero lo castigó por mis culpas, por mis pecados, por mis deudas. Lo castigó, lo afligió por mis transgresiones, porque Él era justo, siempre fue justo. Debemos comprender esto, hermanos queridos. Jesucristo vino a la tierra buscándote a ti y a mí, disponiendo para la humanidad la salvación, exponiendo su propia vida a vituperio. Fue molido por causa de nosotros. Ese cordero que Abraham sacrificó en lugar de su hijo, no lo maltrató antes de sacrificarlo. No cogió, digamos, un palo o una piedra y empezó a torturarlo para luego matarlo y quitarle la vida. Así no era. Pero sin embargo, el Hijo de Dios, antes de morir, tenía que ser torturado, prácticamente masacrado, molido por los pecados. La Biblia dice que su parecer ya no podía uno saber quién era. Fue desfigurado totalmente por causa del pecado que estaba en nosotros, los seres humanos, sin manera de solucionarse. Habíamos leído al principio que Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, soportar, sino que dará una salida. Pero había un solo problema que no podía tener solución humana, y era el problema de la salvación del ser humano. ¿Cómo voy a llegar al cielo si estoy manchado de pecado? No hay solución. Dios en ese caso tuvo Él mismo que dar su solución y venir a ser parte de ella. Cristo vino a la tierra como la solución de Dios, para que nosotros entonces en aquello que no podíamos, Él sí pudo hacerlo por nosotros. Ahora, ¿qué nos pide? Que creamos en Él,
que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y el nombre del Hijo de Dios se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Que creamos en ese nombre glorioso. Aleluya. Ese nombre que es sobre todo nombre, que se nombra el nombre de Jesús, único nombre mediante el cual tenemos salvación, porque fue el único que murió por toda la humanidad, siendo justo, sin cometer pecado alguno nunca en su vida. Murió por nosotros, dio su vida por nosotros, se volvió el Cordero de Dios que iba a ser inmolado por causa de nuestros pecados. Y el Señor lo hizo, vino a la tierra, entregó su vida, derramó su sangre, se dejó torturar por los seres que Él mismo había creado. Y a ellos mismos les decía, los amo, no quiero que se pierdan, no quiero que vayan al infierno, no quiero que estén separados toda la eternidad de la presencia del Dios Todopoderoso. El amor de Dios tan grande, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Vaya por favor al libro de Gálatas. ¿Qué significa esto ahora para nosotros? Gálatas capítulo 3. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese versículo 13 está hablando a los judíos. Los judíos estaban sometidos a la ley, y el que no cumplía toda la ley estaba bajo maldición. Y como nadie podía cumplir toda la ley, todos estaban bajo maldición. Y dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los gentiles no han estado bajo la ley, los judíos sí. Entonces Cristo viene a redimir a aquellos que estaban bajo la ley, que no la podían cumplir, y Él vino siendo judío para someterse a toda la ley, cumplirla toda la ley, y luego morir por aquellos que no la podían cumplir. Y los redimió, los compró. Su muerte fue suficiente para pagar por el pecado de todos los judíos. Su muerte, con tal ahora que crean en Él. Porque el requisito de Dios es que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que crean que aquel que había sido profetizado en Isaías es Jesucristo y vino a la tierra. Que crean en Él, que pongan su confianza en Él. Pero ¿qué de los demás que no eran ese pueblo judío? Dice el versículo siguiente, el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora nos explica que también en Cristo Jesús esas promesas dadas a Abraham serían también para los gentiles, para los que no eran de descendencia directa de Abraham, pero que si creían en Jesucristo también serían incluidos en aquella promesa. Y vendría, dice aquí, la promesa del Espíritu. No es la promesa de conquistar una tierra y luego que otro la herede más adelante. Es la promesa del Espíritu. Es la promesa de Dios en nosotros y con nosotros. Es la promesa de que ahora somos de Él y solo de Él. La promesa del Espíritu es nuestra por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice el versículo siguiente, el 15 y el 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham tenía otros hijos, pero ninguno de los otros hijos eran los que Dios había dicho, en tu simiente
voy a prosperarte, voy a multiplicarte, voy a bendecir las naciones de la tierra. En tu simiente. Y explica, tu simiente está hablando de Cristo Jesús. Cualquier otra persona que esté apoyándose en otro nombre o en alguien más que vivió en la tierra, no está correcto. Dios solamente cubre en esa promesa a los que creen en Cristo, que es aquella simiente prometida. Si tú estás aquí y tú crees que Jesucristo, quien vivió en la tierra como ser humano, siendo Dios, dice la Biblia, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra a pagar el precio por nosotros. Dejó todo lo que tenía, siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, dice la palabra. Siendo justo, pagó por los injustos. Nunca pecó y pagó por los pecadores. Dice la Biblia, si tú logras creer en su nombre, que en su nombre, como dice la palabra, tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham, que en su nombre podemos nosotros ser parte de ese pueblo preferido, escogido, especial de Dios, su pueblo en la tierra, en su nombre. La Biblia dice, tú eres de ellos porque crees en Cristo. Voy a saltar al versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios, no solo creación de Dios. Todos los demás son creación de Dios, como es cualquier cosa que existe, Dios lo hizo, Dios lo creó. Pero ser hijos de Dios, solamente aquellos que ponen su mirada en Cristo porque creen en el nombre de Cristo. A aquellos que los recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que reciben la gracia, aquellos que aceptan el cambio, creen que de verdad no han cumplido lo que Dios ha querido o ha ordenado, pero también entienden que alguien lo cumplió. Y Dios dice, si crees en su nombre, si recibes la gracia de Dios, si permites que Cristo ahora sea quien dirija tu vida de ahora en adelante, si tú crees en Él, Dios dice, todo lo que debías, Cristo lo paga. Todo lo que estaba en contra, Cristo lo resuelve. Aquellas cosas que tú no puedes entender, Cristo ya lo hizo por ti. Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Cree en Él. Hay mucha confusión en la humanidad, porque hay muchos maestros y hay muchos líderes religiosos de muchas religiones que son supuestamente buena gente, viven bien, son pacíficos, sí, pero si no tienen en ellos el nombre de Jesucristo invocado, si no creen en el sacrificio de aquel que vino a la tierra siendo Dios a morir por la humanidad, si no creen en aquel que fue el único justo que ha vivido en esta tierra, que murió y por su sangre también podrían tener paz con Dios, si no creen en Cristo, están equivocados. Solamente aquellos que están en Cristo, dice, son hijos de Dios. Dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tú eres de Cristo, tú eres linaje. Aleluya. Tú eres parte, linaje. Habíamos leído Isaías 53. Después que Él diera su vida en expiación, verá linaje. Tú y yo somos parte de ese linaje, que el Señor nos está mirando, que una vez estábamos perdidos, abandonados a nuestra suerte, sin Dios, sin esperanza en el mundo, engañando y siendo engañados.
viviendo vidas tristes, afligidas. Y Cristo nos miró y su Espíritu nos acerca a Él. Y nosotros le recibimos y ahora estamos aquí diciéndole: Jesús, te amo. Cristo Jesús, te adoro, te alabo, te doy gracias porque por tu sacrificio me alcanzaste, me libraste de la condenación, me has permitido que te conozca, no dejaste que me muriera antes de conocerte. Gracias, Dios, porque me das vida eterna, me has hecho tu hijo, tu hija. Soy heredero, heredera de esas promesas que fueron hechas a Abraham con juramento, diciendo: así lo voy a hacer y nadie lo va a impedir. Nadie me va a quitar de tu lado, para siempre estaré contigo. Tenemos motivos de agradecerle al Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros. Grandes motivos. La Biblia dice: ustedes son linaje, ustedes son de esa promesa, están incluidos en esa promesa. No importa de dónde nacieron, lo importante es que nacieron de nuevo y ahora son de Dios, ahora son del Espíritu, ahora pertenecen al reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Es importante que reconozcamos que si creemos en Cristo, somos de Dios. Si creemos en el nombre de Jesucristo, soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy alguien que Dios me escogió para estar con Él para siempre. Pertenezco a Cristo. No soy más de este mundo. Ya me compraron. He sido redimido. Alguien pagó por mí. Me limpiaron, me purificaron, me santificaron. Me hicieron especial delante del Creador del cielo y de la tierra. Alguien por su misericordia me amó tanto que vino a la tierra a buscarme, a morir por mí. Y no solamente eso, dice el capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Porque eres hijo, hija. El Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu Santo, está en ti, en tu corazón. Tú lo tienes, está contigo. Jesús dijo: estará contigo para siempre. El Espíritu de Dios no se irá de tu lado, no se irá, está contigo. Tú puedes decir: Abba, Padre, papá. Papá es Dios, el Todopoderoso. Él es mi Padre. Él me ama y yo lo amo. Él se revela a mí, me muestra cosas grandes. Él me dice que hay en su corazón. Aleluya. Bendito es Dios. Bendito es el Señor. El Espíritu de su Hijo nos permite hablarle a Dios en plena confianza. Decirle: Abba, Padre. Hablarle a Dios como un niño habla a su padre o madre, en confianza, sabiendo que no le va a echar de su presencia, sabiendo que le va a escuchar, le va a atender, va a estar velando a ver qué te sucede, hijo, qué te sucede, hija. Clama a mí, yo te voy a responder, te voy a mostrar cosas grandes, profundas, que aún no conoces. Te voy a mostrar quién eres. Te voy a mostrar el poder que tienes, porque mi Espíritu está en ti. Te voy a mostrar que por tú conocer a mi hijo y tú ser mi hijo o mi hija, tienes un poder y una autoridad que en los cielos, esa palabra que tú dices, se obedece porque viene en el nombre de mi hijo, te dice el Señor. Te va a demostrar qué significa tener el Espíritu Santo en tu corazón, porque tú eres hijo, porque tú eres hija de Dios. Es tremendo. Es tremendo. ¿Y todo por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Porque Él vino y la prueba máxima que algún ser humano podía vivir, Él la vivió. Él nos echó atrás. Él no dijo: Padre, no quiero esta última copa. Él mejor dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se sometió a la voluntad del Padre y tomó la copa de ira de Dios, la tomó completa, el cáliz de la ira de Dios,
para podernos liberar a nosotros de esa ira. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 12, un versículo allí. Estamos casi terminando, de ahí voy a Santiago y vamos a orar. Después vamos a celebrar la Santa Cena en este día. Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, qué expresión, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue ese gozo? Mirar millones de personas que no irían al infierno por causa de lo que él hizo. Dice, será satisfecho, habíamos leído en Isaías 53, tendrá satisfacción de ver lo que hizo, cuando vea el linaje que tiene, cuando haya podido liberar a muchos del castigo, el gozo. Cuando tú logras hacerle algún bien a alguien, hay un gozo en ti. Tú dices, wow, gracias Dios que me permitiste ayudar. ¿Qué gozo más grande será el entender que por lo que hizo, millones de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios no se perderán para siempre en el infierno, sino que estarán para siempre junto a Él en los cielos? ¡Qué gozo mayor! Por eso el sacrificio que Él hizo, lo hizo gustosamente, gozosamente. Dice, menospreció el oprobio. Como oveja que va al matadero, que lo lleven, no importa, le van dando golpes, tranquilo, hagan lo que quieran. Pero hay un gozo dentro de verte a ti, de verme a mí, de ver tantos otros seres humanos, sus nombres escritos en el libro de la vida, y decir, wow, por lo que voy a hacer a todos ellos lo voy a liberar. El gozo para poder ser sacrificado. Aleluya, aleluya. Y vemos aquí la fidelidad de Dios. La fidelidad porque nosotros podemos ver que Cristo Jesús se sometió. Tremenda prueba. Cuando Pedro estaba por pelear por Jesús, Jesús le dijo, Pedro, ¿no sabes que si yo pidiera al Padre me manda legiones de ángeles y se acaba esto ahí mismo? Pero ¿cómo se va a cumplir la Escritura? ¿Cómo puedo liberarlos a ustedes de la muerte eterna? ¿Cómo los puedo rescatar si no pago yo el precio que ustedes no pueden pagar? Él menospreció el oprobio, la tortura, el dolor, la burla. Es tremendo. ¿Por qué? Porque él decía, él sabía, fiel es mi Padre. Él me dijo que me va a levantar, que yo tengo el poder de dar mi vida y volverla a tomar. Él dijo, ese mandato recibí de mi Padre. Y Él es el autor y consumador de la fe. Mayor fe que esa no se puede tener. Sin embargo nos dice, míralo a Él, mira su ejemplo, síguelo a Él. Pon tu mirada en Cristo. No pongas tu mirada en más nadie, solo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todos los seres humanos somos de alguna manera fallosos. Podemos fallarte. Cristo nunca te va a fallar. Él es fiel, siempre fiel. Nunca te va a fallar. Aleluya. Bendito es el Señor. Podemos nosotros entonces, si nos toca vivir alguna prueba, pedirle a Dios, Dios, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hay después? Cuando entendemos eso, viene un gozo a nosotros y adelante. Una prueba que mira más allá del momento presente, te llena de gozo cuando ves el resultado. Si tú no supieras para qué es que te están pidiendo algo, uno se desanima, lo piensa, lo duda, se devuelve. Pero si uno sabe que Dios es fiel y que lo que Él dice lo va a cumplir, y Él te dice, esto es lo tuyo,
y retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Defiéndelo, manténlo, sigue en lo que has estado. Podemos nosotros entonces dar lo que Dios quiera con tal de lograr hacer lo que Él dice que logremos. Voy a terminar en el próximo libro, que es Santiago, una hojita más adelante, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por sumo gozo o por sumo lloro? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere Dios? Que no nos falte nada. ¿Y por qué no nos da todo si Él es el dueño de todo? Porque debe venir a su tiempo. Y primero prueba nuestra fe, prueba nuestro corazón. Mira a ver qué hay allí dentro. Quiere que tengamos todo lo necesario, sí, que no nos falte nada, pero además que seamos perfectos y cabales. Ya esa es otra historia. Porque somos desordenados. Muchas veces estamos haciendo cosas inconvenientes. No somos perfectos, no somos cabales, no podemos discernir el bien y el mal, lo bueno de lo malo. No podemos saber muchas veces lo que es santo y lo que es profano, y mezclamos todo. Y Dios dice: vienen pruebas con las cuales me vas a conocer y vas a entender de qué manera se debe actuar, y te voy a hacer que sea una persona perfecta y cabal. Y una vez que he logrado eso, también te doy la autoridad para que todo lo que pidas, mi Padre te lo va a dar, porque lo harás conforme a la voluntad de Dios y en el nombre de Jesucristo. Y no nos faltará nada, dice la Biblia. Por eso cuando viene una prueba, sumo gozo. Ay, Dios. De verdad, hermano, no estará jugando conmigo, burlándose de mí. No, sumo gozo. Te están por graduar, hermano. Pero no, es que ya van muchas pruebas. Quizás esta es la última. Alégrate que ya estás terminando. Muchas veces estamos casi para terminar y desmayamos y soltamos. No sueltes, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no van a permanecer, no van a quedarse paradas cuando tú seas el que esté empujando. Dice: su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Los enemigos están en algún lugar refugiados, tú los vas a derribar, tú vas a conquistar. No te rindas, no te rindas. Alégrate, gózate, tened por sumo gozo que Dios permitió que tengas esa prueba, porque algo tiene Dios contigo. Dios no te va a mandar una prueba si no tiene una solución para ti. Aleluya. Algo tiene Dios contigo. Cuando Dios probó a Abraham, no fue para martirizar a Abraham y ponerlo a sufrir. Mi buen amigo Abraham, lo voy a poner a sufrir un rato. No, no ese es el pensar de Dios. Sino, mi buen amigo Abraham, tanto que tengo para darlo, pero me falta una prueba más. ¿Hasta qué grado me es fiel? ¿Hasta qué grado me es obediente? Tengo que probar eso allá. Abraham, por eso le llaman el padre de la fe, fue obediente hasta el final. Que nosotros podamos ser imitadores de esa fe y de esa obediencia. Y ser imitadores de esa fe de Cristo y de esa obediencia completa y perfecta. Y cuando estemos en diversas pruebas, me faltó el agua, me faltó el azúcar, me faltó el café, me faltó el arroz, me faltó para pagar, me faltó la salud. Padre, me gozo en cada prueba. Me están persiguiendo, me están murmurando, me gozo en cada prueba. No puedo hacer, me gozo en cada prueba. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para cada prueba. Fiel es Dios. Aleluya.
Aleluya. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar, sino que dará junto a la tentación la salida para que puedas resistir. La salida está. Cada prueba tiene una solución. Cada prueba tiene una solución. Búscala. No sé dónde está, toca y se te abrirá. Busca y hallarás. Llama y se te atenderá. Búscala, porque cada prueba tiene una solución y una salida. Puedes estar en el laberinto más difícil, hay una salida. Y si eres obediente a Dios y te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Él te va a dirigir paso a paso hacia la salida. Y entenderás que Dios es fiel. Y que después de esa salida, cuando llegas y pasas la prueba, viene una corona de vida. Viene un premio, viene un galardón. Aleluya. Aleluya. Mira como Cristo miraba por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz. Y tú busca el gozo para que puedas pasar la prueba. Busca el gozo. Busca entender el propósito. Dios es fiel y te va a mostrar. La Biblia dice, Dios no va a hacer alguna cosa sin primero revelárselo a sus profetas. Oh, a los profetas. Y tú eres hijo, tienes el Espíritu de Dios, que es mediante el cual viene toda profecía. Tienes el Espíritu de Dios, que es el que tiene todos los dones. Tienes el Espíritu de Dios, que puede hacer contigo lo que no te imaginas. ¿Por qué crees que esa otra persona? No, a ti. A ti. Dios es fiel y muestra su fidelidad en cada prueba que permite que pasemos en esta vida. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a responderle a Dios, porque es cierto, muchas veces nos hemos quejado, muchas veces aún hemos amenazado con abandonar a Dios. En lugar de traer sacrificio de alabanza, traemos sacrificio, dicen por ahí, de quejabanza. Quejas, 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 quejas. Y Dios dice, no, alábame. Alábame en las buenas, en las malas, en las que entiendes, en las que no entiendes. Que haya siempre una palabra de alabanza en tu boca. Que puedas reconocer mi fidelidad a ti. Que puedas comprender que porque eres mi hijo, mi hija, te he dado mi espíritu, te dice el Señor. Eres heredero, heredera. En el cielo hay abundancia que no puedes comprender. Y todo es tuyo también. Lo que tienes en la tierra solamente es un tiempo de pruebas y pruebas y pruebas para que tu galardón sea más grande, más grande, más grande. Es importante que le pidamos a Dios que nos perdone si nos hemos quejado cuando hemos estado en diversas pruebas. Si no hemos recibido ese gozo que da el Espíritu, entendiendo lo que cantábamos, si Dios está conmigo, ¿quién podrá detenerme? ¿Quién? ¿Qué enemigo podrá levantarse y vencerme? Ninguno, porque Dios está conmigo, el Todopoderoso, el Creador del cielo, el dueño de la tierra, es mi Padre y está conmigo. Y su ángel está conmigo, defendiéndome. Que podamos reconocer que después de cada prueba hay una bendición. Después de cada prueba. Y no la tienes que reclamar. Dios te la va a entregar. Es un premio. Es un premio. Y serás perfecto, perfecta y cabal. Con sabiduría, con conocimiento de lo alto. Dios tiene planes maravillosos para sus hijos.
maravillosos. Permitámonos seguir en sus caminos dirigidos por su Espíritu. Si hay alguien aquí que no ha comenzado este caminar con el Señor, Jesucristo dijo: todo el que creyere en Él será salvo. Y no viene a condenación, sino a salvación. Tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, que es el único nombre dado a los hombres, mediante el cual hay salvación. Y si no lo has hecho antes, hoy entrégale tu vida a Él y decide comenzar a caminar sus caminos, dirigido por su Espíritu. Pídele a Dios que entre a tu vida, su Espíritu que llegue a ti. Pídele perdón de todo lo que has hecho y arrepiéntete. Comienza ahora esa vida de obediencia que Dios espera de ti. Y si has estado sometido a pruebas de la vida y has tenido quejas, murmuración delante de Dios, pídele perdón a Dios. No conocías que Dios es fiel y que ha venido esa prueba no porque Dios te está abandonando, sino porque Dios te está perfeccionando. Está trabajando contigo, quitando esas áreas inconvenientes. Él está trabajando y Él tiene planes para ti. Dale gracias a Dios por cada cosa que te ha acontecido. La que has considerado buena y la que has rechazado, dale gracias a Él. Él es el maestro. Él sí sabe por qué llegó a ti eso. Y Él sí sabe cuál es el objetivo que busca por medio de esa prueba. Nunca nos igualaremos a lo que Cristo padeció. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Cuando estemos viviendo un momento difícil, miremos a Jesús en la cruz. Vivió más difícil el momento. Y decimos: gracias Dios. Si tú pudiste soportar aquel dolor y aquella aflicción, siendo un ser humano como yo, dame fuerza. Y yo sé que lo lograré también como tú lo lograste. Pon tu mirada en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos perdones todas esas veces que hemos murmurado o nos hemos quejado, porque hemos estado sometidos a presión, a pruebas, a inconvenientes de la vida, aflicciones, tribulaciones, y no hemos entendido tu trabajo en nosotros. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra ignorancia y nuestro duro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora declaramos que creemos en el nombre de Cristo, que creemos en su obra en la cruz, que fue suficiente para satisfacer la ira de tu justicia. Y nosotros somos parte de esa promesa dada a Abraham. Y somos parte de ese linaje especial. Y somos hijos tuyos, oh Dios. Lo creemos, lo confesamos, lo declaramos. Sabemos que tu palabra es verdad, que tú eres fiel, que todo lo que obra en nuestras vidas es para bien. Todo, absolutamente todo es para bien a los que te aman, dice tu palabra. Dios, te rogamos en esta hora que nos des fortaleza espiritual, que todos seamos fortalecidos en nuestro ser interior para que podamos resistir toda prueba y salir triunfantes, y que podamos permitir a tu Espíritu que siga moldeándonos a la imagen del varón perfecto y podamos salir victoriosos, podamos conquistar
todo aquello que nos das para conquistar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Y vamos a presentarle al Señor esta canción. Pido a los hermanos sugieres van a repartir el pan y el vino para celebrar la Santa Cena. Y la vamos a celebrar hoy reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que nos da a nosotros tantas bendiciones en este mundo y después que dejemos esta tierra. Bendito sea el Señor.